Listo, vamos a empezar. Hoy vamos a ver el tema número 3 del módulo, que forma parte del temario para el examen final de esta asignatura. Vamos a empezar con pensamientos relacionados a la literatura, porque el tema número 3 habla de la novela y sus características. Y la novela es un género literario que representa parte de la literatura de la humanidad. Primero dice Francisco Ayala que una vida sin literatura no es una vida humana. Dice el señor Ernest Hemingway, ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes, piensa en lo que puedes hacer con lo que sí tienes. Puse este pensamiento de Ernest Hemingway porque Ernest Hemingway es escritor, fue escritor de novela. Y el último dice por acá, emborráchate de literatura porque tu resaca será cultura. Eso significa que a través de la lectura de todas las manifestaciones de la literatura, usted se va a embriagar, no precisamente de cualquier otro tipo de borracheras, como dice aquí, sino que usted se va a embriagar, pero de cultura y de sabiduría. Vamos a ver entonces, primero, como dijimos, vamos a ver el tema de la novela, vamos a definirlo. La novela es un género literario, es un subgénero de la narrativa, junto con el cuento y la crónica. Es una narración generalmente extensa, de carácter más o menos ficcional, porque precisamente los temas pueden ser de ficción, pero hay muchas novelas que tienen como tema un hecho de la vida real. Está dividida en capítulos o en segmentos en donde interviene la voz del narrador. En esta parte quiero dejarles clara que si la novela no es autobiográfica, el autor no forma parte de los protagonistas. Ahí deben tener claro que el narrador es una cosa y el autor es otra cosa, al menos que sea un narrador protagonista. Aquí vamos a ver cuáles son los orígenes de la novela. La novela no empezó el año pasado, la novela empezó desde la época de las epopeyas. Es un género que inició en la antigüedad y que narraba, dependiendo el tiempo en donde se desarrollaba, las aventuras de los héroes, cuando inició de héroes clásicos, como ocurría en la Ilíada y en la Odisea. Después fue evolucionando y a medida que va pasando los periodos de la literatura, así mismo va presentando sus temas. Y en la época de la Edad Media, pues ya no se narraban las hazañas históricas de la Ilíada y la Odisea, pero sí se narraban las hazañas de los héroes de caballería, de los aventureros que iban por el mundo haciendo hazañas, desarrollando aventuras, conquistando territorio, porque eran los temas de la Edad Media. Hasta que aparece Don Quijote de la Mancha, que se considera como la primera novela actual, porque tiene las características de la novela. Se considera la primera novela porque estaba escrita en prosa y por la variedad de personajes y de historias que se presentan en ese tiempo, con un tema vasto que le daba la unidad que necesitaba la novela de ese tiempo. Y aquí aparece pues la novela de Don Quijote de la Mancha. Vamos a ver entonces cuáles son las características generales de las novelas. Es una obra extensa, mucho más extensa que un cuento, y compleja por la trama que lleva, por la cantidad de personajes y por los temas que presenta. Pueden tener varios personajes, pueden tener varias acciones, o sea, distintos temas que se van a desarrollar dentro de ese texto. Se escribe en prosa, dice que es producto de la imaginación del autor, pero también de ese tema puede tener algún hecho, como base un hecho real. Y se presenta de manera que la persona que lee la novela pues crea que los hechos son reales. Hay distintos temas o distintas novelas dependiendo el tema que vayan a desarrollar. Entonces hay novelas de aventura, novela picaresca, psicológica, satírica, histórica, bizantina y gótica. Este cuadro aparece en el módulo de ustedes y ahí le da en qué consiste o define qué es una novela de aventura, qué es una novela picaresca, que también pues va a responder al periodo literario donde se desarrolla. También existe la novela epistolar, la novela autobiográfica
y las novelas dialogadas. Aquí pueden observar ejemplos de novelas autobiográficas que se han dado en el transcurso de la historia. Según el orden cronológico que se presente, aquí tienen algunas imágenes de novelas. Hay un micrófono habilitado. Según el orden cronológico de las novelas, puede ser un orden lineal, un orden retrospectivo y un orden de anticipación. En el orden lineal, los hechos se desarrollan de manera inicio, nudo, desenlace, presente, pasado, futuro. Va en orden. El retrospectivo, pues va del pasado al presente, va al revés. Y la anticipación se cuenta lo que supuestamente va a pasar en el futuro. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un texto narrativo, específicamente este que estamos hablando en la novela? Los personajes son los que van a desarrollar la acción. El narrador, que es el encargado de contar la historia, que puede ser testigo, puede ser protagonista y puede ser, dependiendo el tipo de posición que tenga. El argumento es lo que se va a desarrollar, el asunto, el marco escénico o es el escenario donde se desarrolla la acción. Con relación a los personajes, pueden ser personajes principales y personajes secundarios y los personajes fugaces, que son los que aparecen en un episodio y ya no vuelven a aparecer más. Los secundarios son los que van a estar ahí más frecuentes que los fugaces y los principales son los que van a desarrollar la acción. Estos personajes principales se clasifican en protagonistas y antagonistas. Los protagonistas son los buenos, los que desarrollan la acción, pero pueden existir los antagonistas que están detrás de ellos impidiendo que desarrollen la acción. O sea, protagonistas buenos, antagonistas pueden ser malos. A eso se refiere el antagonista, o sea, hace todo lo contrario o hace todo lo que pueda, esté dentro de sus posibilidades para impedir que el protagonista desarrolle su acción. Vamos a ver lo que es el narrador. El narrador es la voz que cuenta la historia. Y les dije ya que no lo pueden confundir con el autor porque no son los mismos. La novela o el narrador puede estar en primera persona, en segunda, que es la más frecuente que está en la mayoría de las novelas, y en tercera persona. En la primera va a aparecer un narrador que diga yo, o sea, el narrador está dentro de la acción. Los tipos de narradores: omnisciente es aquel que domina todo lo que pasa dentro de la obra, sabe hasta la manera de pensar del personaje. El protagonista es cuando él forma parte de la acción y el testigo es cuando da indicios de que él está presente, pero solamente está observando lo que ve. El narrador puede hacerlo de manera dialogada, en un estilo directo y en un estilo indirecto. Con relación a la estructura, se desarrolla en inicio, nudo y desenlace, pero no todas las obras están escritas con esa estructura. Hay otro tipo de estructura en donde comienza in media res, o sea, de la mitad para adelante o de la mitad para atrás. Y in extrema res comienza del final hacia adelante. Miren lo que pasa aquí. Aquí les tengo la obra del ahogado y la obra de Talpa, porque resulta que no están narrados en un orden cronológico, no tienen una estructura inicio, nudo, desenlace, tienen una estructura distinta. Eso hace que cuando usted lea la obra debe tener cuidado, porque la misma estructura de la obra, si usted no le pone atención, lo puede perder, a pensar o a confundir qué es lo que está pasando. En esta obra del ahogado del panameño Tristán Solarte, narra la historia de un chico, la historia de un asesinato, de un chico llamado Rafael. Pero ¿qué resulta? Que la obra no comienza con el asesinato. Cuando la obra comienza, usted sabe que es un asesinato, que alguien se murió porque está en el cementerio. Y después van contando todo lo que va a pasar. Entonces, si usted no pone atención, usted no va a pensar que el chico está muerto, Rafael está muerto, porque dentro de la obra aparece el personaje vivo, desarrollando la acción. Entonces, ese tipo de estructura hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la lectura del texto. Y al final le presento una serie de obras que para muchos
son obras que están desfasadas por el contenido que presentan. Pero yo siempre hago énfasis que en las obras literarias no solamente se estudia español, sino que se estudia también la historia de un pueblo o se estudia también problemas de la sociedad. En estas novelas que están aquí, Gamboa Rodgan, Flor de Banana y Luna Verde, el estudiante puede percibir la parte social, política y histórica de Panamá durante la presencia de los Estados Unidos en el Canal de Panamá. En la novela Tú sola de mi vida y la India Dormida también se puede presentar, pero otra faceta de la historia panameña. En la India Dormida, cuando llegan los españoles. En Tú sola en mi vida, en la época de la lucha de Panamá con Colombia. No pertenezco a este siglo, es una obra de la escritora que ya murió, Rosa María Britton. Miren este tema, la democracia al quirófano. Cuando una persona va al quirófano es porque está en peligro de muerte y el tema te incita a ti a pensar que la democracia está en el quirófano. O sea, ¿qué le están haciendo a la democracia? ¿Qué enfermedad tiene la democracia para ir a un cuarto de operaciones? Este es un tema de actualidad y es del autor Ricardo Poelo. Roberto por el buen camino y Ojitos de Ángel son temas que presentan problemas de la sociedad, del sentir del hombre en este mundo. O sea que a través de la literatura, como dijo el señor Francisco Ayala, una vida sin literatura no es una vida humana. A través de la literatura, el hombre puede enmarcarse dentro del espacio social, político y económico de un pueblo en un lugar determinado, en un momento determinado, porque las obras literarias reflejan el sentir de las personas que forman parte de la sociedad. Para los estudiantes modulares les quiero hacer la observación que el cuadro que aparece en la página 17 es un cuadro para cada uno de los autores que aparecen ahí que usted tiene que trabajar. O sea que deben hacer 3. El cuadro de María Olimpia de Boldía, el cuadro de Santiago Anguissola y el cuadro de Ricardo Poelo. Cada uno de esos autores debe ir en un cuadro distinto. No es un cuadro para los 3. Esa es una. En la otra parte dice que usted debe investigar los datos biográficos más relevantes de Ramón Fonseca Mora, Rosa María Brito y Rosa María Tapia. Deben tener presente que no es un trabajo copia y pega. Usted debe sacar los aspectos más importantes de la vida de esos 3 escritores novelistas panameños, de los cuales Rosa María Brito ya falleció y los otros 2 todavía están vivos. Jóvenes deben poner mucha atención al contenido que deben presentar porque este es el examen trimestral. Recuerden que el examen trimestral tiene un alto porcentaje en la evaluación, por lo tanto, su trabajo debe estar claro, limpio, ordenado y cumplir con los criterios de evaluación que se establecen en el mismo módulo.